Aquí están las fechas de los exámenes. El próximo martes es su examen. Y el 16 es el extra. El tema que vamos a ver hoy es la última aplicación de las derivadas, que sería derivación implícita. Ahora, ¿qué le llamamos derivación implícita? Nosotros lo que los ejercicios que hemos trabajado para calcular derivadas, se le conoce como derivación explícita cuando una de las variables está en términos de otra, es decir, cuando una de las variables se ha despejado, ¿no? Entonces, en la derivación implícita no tenemos claro qué variable está en términos de cuál. Si tenemos dos variables, por ejemplo, x y y, entonces en la derivación implícita no sabemos a quién podemos escribir, si a x en términos de y o a y en términos de x. Entonces, para ello, pues para obtener la derivada, se hace uso de la derivación implícita, ¿no? Entonces, vamos a escribir. En esta aplicación de la derivada, se obtiene la derivada de una función en la cual no se tiene a una variable en términos de otra variable o en función de otra variable. Eso no ocurre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 10x al cubo por y cuadrada menos 8x cuadrada por y más 4xy menos igual a 3. Le voy a poner cúbica. Esta es una expresión donde no sabemos si es posible despejar una de las variables. Y como no sabemos si es posible despejar una de las variables, pues desconocemos si se puede poner la x en función de y o la y en función de x. O sea, eso no se tiene. Esto ni siquiera sabemos si es una función. Es una expresión matemática, pero no sabemos si sea una función. Entonces, para calcular este tipo de expresiones matemáticas, se usa la derivación implícita, ¿no? Otro ejemplo de expresión donde una de las variables no está en función de la otra puede ser, por ejemplo, la siguiente. Aquí también, o sea, no sabemos si se pueda despejar una de las variables. Entonces, pero aún así, aunque no se puedan despejar, estas expresiones se pueden derivar. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método de la derivación implícita. Entonces,
es posible obtener el término diferencial de y con respecto a x. Aplicando el siguiente procedimiento. Bueno, el primer paso que tenemos que realizar es derivar a la variable x y a la variable y. Cuando derivemos a la variable y se va a aplicar una regla de la cadena. Entonces, deriva tanto a los términos que dependan de x como de y. O si hay otra variable, pues también la otra variable. En el caso, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que tanto x y y, o sea, ambas son variables. Cuando se deriva un término de y, se aplica como una regla de la cadena y a todas las derivadas de y se le multiplica por este término, el que está aquí, porque es una regla de la cadena. Es decir, ambas son variables. Son variables. Entonces, en las derivadas de la variable y, se aplica la regla de la cadena y por esta razón se multiplica por el término de y en de x, es decir, siempre que derivemos y, aplica usted la fórmula y luego multiplica por dy en dx, porque ahí está haciendo uso de una regla de la cadena. En el caso de la derivada de los términos que tienen x, pues sería dx en dx, y entonces eso vale 1 y por esa razón no se pone. Ok. Después se agrupan los términos, ya que terminaron de derivar toda la expresión matemática, se reagrupan los términos, es decir, de un lado de la igualdad se van a tener términos que dependan únicamente de este factor y del otro lado, del lado contrario, los términos que no cuenten con este factor. Entonces, después de derivar toda la expresión, se reagrupan. Es que no es no significa que se reagrupen. Bueno, se agrupan los términos, es decir, de un lado de la ecuación se escriben los términos que cuenten con el factor de y en de x. Y del lado contrario, los términos que no cuenten con este factor. Se factoriza, ya una vez que se agruparon los términos, se factoriza dy en dx y se despeja. Y de esa forma
ya se obtiene la derivada de la expresión matemática. Entonces, factoriza el término y se despeja, con lo que se llega o se obtiene la derivada. Vamos a empezar con un ejemplo sencillito y ahorita vemos nomás la derivada de la expresión matemática. Ejemplo. Calcular calcular la derivada de y de x de la expresión Entonces, ok. Bueno, vamos a calcular el término que nos piden. Solución. Bueno, entonces hay que derivar tanto términos x como y. Vamos a empezar derivando este término. Si nosotros queremos derivar este término, el 2x cúbica y cuadrada, nada más, perdón. Si queremos derivar este término, hay que observar que aquí lo que tenemos es un producto de variables. Ajá. Y por lo tanto debemos usar la fórmula para derivar un producto. No es que escribas la derivada de x por la derivada de y. Eso no se ha dicho. O sea, se deriva tanto x como y, pero usando las fórmulas usuales. Y aquí lo que tenemos es un producto de variables, entonces tendríamos que usar la fórmula para derivar un producto. ¿Está claro? Entonces, se usa la fórmula para derivar un producto de funciones. Es decir, si ustedes recuerdan cómo se deriva un producto, esto es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más, y ahora cambian de papel, f sin derivar por la derivada de la segunda. Esa es la regla que se debe de aplicar para derivar este término. Entonces vamos a... Y de hecho todos, no solamente el primer término. O sea, esa misma se aplica con los dos términos, ¿no? Así es. Sí, o sea, si tienen un producto XY y no está despejado, ahí tienen que derivar. Usando esta fórmula. Entonces... Sí, pero... Vamos a derivar esta expresión. Aquí podemos tomar a 2x cúbica como f y a g que sea la y. Entonces, la derivada de 2x cúbica, ¿cuánto es? 6x cuadrada menos 1. 6x cuadrada. 6x cuadrada y por
g, pues sería 6x cuadrada y. ¿Están de acuerdo? 6x Sí. al cuadrado por la y, ¿no? La y es nuestra función g. Más, y ahora es la f sin derivar, que es 2x al cubo, por la derivada de y. Recuerden que la derivada de y es como derivar x, o sea, es 1. Pero como estamos derivando un término y, entonces aquí usamos el punto número 2, donde te dicen que siempre que estés derivando a la variable y, tienes que multiplicar por este factor. Entonces aquí sería multiplicar por dy en dx. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Lo puede repetir, profesora? Que ya estamos derivando la segunda parte de la fórmula de un producto de funciones. Entonces ahora vamos a escribir f, que es 2x cúbica, por la derivada de g. Pero g recuerden que es y, ¿sí? La derivada de y Sí. es 1. Pero como estamos derivando a la variable y, aquí, o sea, la derivada es 1. Pero como estamos derivando a la variable y, se aplica regla de la cadena. Esto sale por la regla de la cadena. Entonces es dy Ya. en dx. Que 1 Gracias, por profesor. dy en dx pues vuelve a quedar así. Sí, gracias. De nada. Esto va a pasar cada que deriven a la y. ¿Está claro? Vamos a ver ahora la derivada de esta. También se usa la misma idea. Entonces, pues ahora tomamos como f a 4x cuadrada y y cúbica va a ser la g. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, nos va a quedar la derivada de 4x cuadrada, ¿su derivada cuánto es? 8x 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 cúbica. por y cúbica. ¿Están de acuerdo? Sí, profa. Sí. Sí, profesora. Más, y ahora van a cambiar de papeles, es 4x cuadrada, es decir, la f sin derivar, por la derivada de y cúbica. ¿Y eso cuánto es? 3y Y cuadrada. cuadrada. 3 3y cuadrada con Ah. un dy de x. Sobre 6x, nada. al cuadrado. Y como estamos derivando la variable y, pues ustedes saben que aquí pues hay que multiplicar por ese factor. ¿Y cuánto vale la derivada de 2x? 2. 2. 2. Como aquí no hay término y, pues entonces no es necesario escribirlo. Entonces ahora sí vamos a escribir la derivada de nuestra expresión. Entonces la derivada de esto nos va a quedar derivada de 2x cúbica, fue todo esto. Luego sigue menos la derivada de 4x cuadrada y cúbica. Como todos los términos son positivos, cuando se multiplique por este menos, pues les va a cambiar los signos a todos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Les vamos a poner eso. Menos. Este es negativo y el segundo también es negativo. Y por último, pues esto va a ser igual a la derivada de 2x, que es 2. Esto
que está aquí es la derivada de la expresión matemática que nos dieron. Entonces nosotros ya calculamos la derivada. Después de derivar toda la expresión, se agrupan los términos, es decir, aquí se tiene una ecuación. De hecho es una ecuación diferencial, pero pues ahorita no nos vamos a meter con eso. Una ecuación, se escriben los términos que cuentan con este factor en un lado o de un lado de la ecuación, y todo lo que no tenga este factor se va a escribir del lado contrario. Ajá, eso es lo que se va a hacer. Ya, o sea, aquí lo que vamos a hacer es despejar este término. Este va a ser nuestro objetivo, a partir de que ya obtuvieron la derivada. Entonces vamos a despejar a dy en dx. Se despejará. Ese es el objetivo. Este término. Y para eso se hace la agrupación. Ese es el objetivo. Simplemente es para despejar este término. Entonces, que no tiene, el primero, que no tiene dy en dx, se va a ir del lado derecho con signo contrario. Menos 6x al cuadrado y. Okay. ¿Ah? Y pues ya estaba sumando. A ver qué hice. Control Z. Nada más se va esto. Okay. Este se va y este también. A ver. 2x al cubo. Ahí quedó ya. Este término, el segundo, pues es el que está aquí. Se queda de un solo, bueno, de un lado. Del lado contrario de los términos que no tienen dy en dx. Este término tampoco tiene dy en dx. Entonces lo mandamos del lado contrario. Es negativo. Lo vamos a pasar positivo. Quedaría positivo. Ajá. Y estos dos, pues sí tienen dy en dx. Aquí lo que conviene hacer es el producto. Tienen 4x cuadrada por 3y cuadrada, ¿qué les va a quedar? Sí. 12. X Menos 12 cuadrada, ¿no? x cuadrada y cuadrada. Y cuadrada. Muy bien, así nos queda. Y recuerden que el objetivo es despejar a este término. Entonces ya lo que sigue es, como es un factor común, pues lo pueden factorizar, ¿no? Se puede factorizar. Entonces vamos a escribir entre paréntesis el 2x al cubo menos 12x cuadrada por la y cuadrada y ya está factorizado. No sé si este paso de la factorización esté claro. El término común pues sale como factor común. Profesora. Y pues ya que sí está despejado la derivada, ¿no? O sea, este paréntesis está multiplicando al factor dy en dx y por estar multiplicando va a pasar dividiendo del lado derecho a este polinomio. Entonces, pues ya prácticamente terminamos con este ejemplo. A ver, está acá. Este quedará en el numerador. Y todo esto quedaría en el denominador.
Ya sin paréntesis, porque los paréntesis están ahí porque están multiplicando, pero si ya no van a multiplicar, se los podemos quitar. Ya no tiene sentido esto. Y esta es la derivada. Podemos cancelar aquí porque observamos que todos los coeficientes son pares. Tienen un 2 arriba, un 6, un 8, un 2 abajo y un 12. Entonces podemos sacar como término común a 2 en el numerador y también en el denominador. Y eso pues nos dejaría simplificarlo, aunque es lo único que se puede simplificar, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí que se simplifica. Aquí nos va a quedar todo, le vamos a sacar mitad. Entonces aquí nos va a quedar 1, mitad aquí 3. Tiene que ser todos. Si hay uno que no tiene mitad, no se puede hacer, ¿eh? Bueno, de hecho aquí quedaría x cúbica. Y aquí 6. Y este ya sería la derivada y el ejemplo para derivar una función de forma implícita. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no tengo dudas, profesora, pero así, o sea, está facilito, pero así de fácil va a venir en el examen. ¿A qué se refiere con así de fácil? O sea, pues que el ejercicio no está complicado, pero, o sea, por ejemplo, me entró la duda de cómo sería un ejercicio con igual, o sea, después del igual hay una Y. A ver, por ejemplo, vamos a derivar este. Pues es que porque les dije que íbamos a empezar con uno sencillito, ¿no? Si pongo uno muy complejo, pues no se entiende el procedimiento. Ahorita este ejercicio se hizo con el objetivo de explicar a qué nos referimos en este procedimiento, que son las ideas como generales. Sí, profesora, creo que me adelanté. Gracias. No se preocupe. Aquí el detalle es que mucho depende del álgebra. O sea, estos son los pasos para obtener la derivada, pero lo que es cierto es que hay álgebra aquí de por medio y puede haber diferentes grados de dificultad en el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algo más. La que habíamos escrito. Este es como el que acabamos de derivar. Vamos a derivar este. Ejemplo 2. Y de hecho, todo lo que vimos de obtener máximos, mínimos, recta tangente en un punto, se aplica en estas expresiones matemáticas, porque se puede obtener la derivada. No sé si me explico. Es tamaño 12 y tamaño 12. XY.
igual a coseno de 2xy más 1. Ahorita lo checo. Sí. Tenemos 2 aquí también. 2xy. Vamos a ponerle aquí un 3 para que no se vea puro 2. Bueno, vamos a empezar derivando. Nos piden calcular el mismo término. Entonces, recuerden que el primer paso es calcular la derivada. Se derivan tanto términos x como y, es decir, ambas variables. Y pues ya sabemos a qué nos referimos con obtener de y en dx. Recuerden que vamos a usar exactamente las mismas fórmulas. Entonces, solución. Pues primero vamos a derivar, obtener la derivada de este término. A ver, inténtenlo primero ahorita y yo les digo quién me dicta. A ver, ¿2 minutos o 1 minuto? ¿Cuánto tiempo? Dos. Bueno, 2. ¿Ya quedó? A ver. Jesús Daniel Martínez. Sí. ¿Me puede dictar su derivada? Quedaría, según yo, coseno, Pero, ¿sí vio cuál le pedí primero? el de el de 3x y y. ¿Sí, verdad? Pues la que está en la pantalla, ahí está todavía el cursor. Aquí es donde, pues, a lo mejor se puede dificultar el ejercicio. O sea, si uno no tiene claro las derivadas,
las fórmulas, pues ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo derivamos la función e a la 3xy? Con regla de la cadena, ¿no? Primero va 3xy, luego por la Ajá. derivada de g. Exacto. ¿Todos están de acuerdo? O sea, habíamos dicho cuando derivamos la e, que era ella misma, bueno, era la misma función por la derivada del exponente. Entonces aquí empezamos escribiendo otra vez la misma función por la derivada de lo que tienen en el exponente. Okay. Es un producto, ¿no, profa? Exacto. 3x por y. Entonces comenzamos la derivada de 3x, ¿cuánto les da? Sería 3 por y. Sería 3 por y. Más 3x. 3x, ¿no? ¿nada más? 3x por e. Por dy de x. Exacto. Por dy en dx. Porque aquí se derivó a la y. Entonces, al final vamos a tener que separar este término que tiene dy en dx de este. Entonces nos conviene aplicar la ley distributiva. Entonces aquí lo podemos dejar como 3y por e a la 3xy más 3x por e a la 3xy por dy en dx. O sea, aquí aplicamos la ley distributiva. Y la razón es por el paso en el que debemos de despejar a este término. Bueno, ahora vamos a derivar el siguiente término y los vamos a igualar porque pues así indica, ¿no? ¿Qué nos quedaría? La derivada del coseno era el menos seno, ¿no? Otra vez es regla de la cadena, como dicen. Ajá. Menos seno. La derivada del ángulo. El ángulo se vuelve a escribir tal cual. Ajá. Y ya luego la derivada del ángulo. Exacto. Por la derivada del ángulo. Muy bien. Por la derivada del ángulo, ¿qué les va a quedar? Esta vez quedaría 2 por y. 2y. Aquí vamos Luego, a ponerlo entre paréntesis porque esa derivada multiplica todo esto. Entonces va entre paréntesis. 2y. ¿Qué más? por más dy en dx. Más dy en dx, ¿así? ¿Qué faltaría? Un 2x. Exacto. 2x. Recuerden que este paréntesis no está multiplicando al ángulo, está multiplicando a seno. Entonces aquí nuevamente vamos a aplicar ley distributiva. A ver, aplíquenlo ustedes y ahorita me dictan para ver cómo. Primero inténtenlo ustedes. Mande. Ay, perdón. ¿De dónde salió el 2x que multiplica dy de x? Porque recuerden que cuando derivan coseno de u es igual a menos seno de u por u'. En este caso, u' es la derivada de esto. Tienes la derivada de 2xy. ¿Cómo queda la derivada de 2xy en el caso de la derivación implícita? ¿Qué le quedaría? Sería 2 por y. Bueno, ajá, sí, 2y. Y más... Ah, ok, ya vi de dónde salió el 2x. Okay, 2x por la derivada de, por derivada de y,
de y en de x. De ahí sale. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Nada. Bueno, ahorita quiero ver cómo escriben la ley distributiva, por favor. Porque al final pues tenemos que... Recuerden que lo que nosotros queremos es despejar a este término. Ese es el despeje que estamos, necesitamos. No importa si aquí arriba quedan x y y o abajo. No, eso no nos va a interesar. Lo que queremos es poder despejar a este término. ¿Está claro? Sí, profa. Bueno, Ahí no quedaría menos 2y seno de 2x y más 1. a ver, ¿dónde? En la, ya distribuyendo, quedaría menos 2y seno de 2x y más 1 menos 2x Así. seno de 2x y No más sería 1. escribir menos seno y entre el signo menos y el sen, pues poner los términos del segundo paréntesis. O sea, sí, como lo dijo su compañero, sí, bueno, yo pienso que sí está correcto, porque lo que hace es poner este 2y aquí, y luego pone este 2 menos, pone otra vez aquí. Ok, a ver, entonces, control C. Vamos a seguir aquí con el ejercicio. Aquí es 2y. Ay, aquí. O sea, todo primero multiplica este término. Y luego ya sigue este. Pero como es positivo por el menos, les va a quedar negativo. ¿Ah? Y bueno, ahí hace falta escribir el 2x. Y pues como estos son factores, los vamos a ordenar, ¿no? Los diferenciales pues generalmente van al final de las expresiones y entonces este diferencial lo vamos a dejar aquí. Y bueno, entonces ahora sí, ¿cuál va a ser la derivada de nuestra expresión matemática? Es igualar esta derivada con esta, ¿no? De hecho, pues lo podemos escribir así. De todo esto. La derivada de esta expresión es lo mismo que la derivada de esta. Y bueno, de este lado lo que obtuvimos fue esto. Igual a la derivada que se calculó de coseno, que es todo esto. Disculpe, profesor, para Sí. bueno, pues para la derivación implícita, cada lado del igual, por ejemplo, en este lado tenemos izquierda, a la 3xy, o sea, se tiene que tratar por separado, no se puede hacer como álgebra y en dado caso de que haya más términos, moverlos al lado que más nos guste o así, o se tienen que separar. Pero lo separamos porque queremos despejar estos términos, No sé si por ahí No, va. sí, o sea, a lo que me refiero es desde un principio hasta arriba, o sea, la expresión que hay que derivar es e a la 3xy igual a coseno de 2xy más 1. Entonces, se puede, digamos, mover los términos. Bueno, en este caso, pues ya están simplificados, ¿no? Pero si fueran más complejas las operaciones, ¿se pueden mover libremente o hay que mantener lo que está del lado derecho se queda del lado derecho y lo que está en el lado izquierdo se queda en el lado izquierdo?
Bueno, si va a moverlo, tiene que escribir el despeje, ¿no? O sea, hacer los pasos intermedios, si es necesario, para facilitar el ejercicio. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el paso intermedio para algún despeje? ¿Qué despeje podemos hacer a partir de esta expresión? Pues Podemos solo separar, ¿no? E3X por E a la Y, ¿no? Y a lo mejor alguien quiere mandar E a la Y al denominador del otro lado. Pero esos pasos los tienen que hacer. No se vale solo poner la expresión ya despejada. Ujú. no, sí está bien. Bueno, ahora, pues aquí ya tenemos la derivada. Entonces ahorita ustedes agrupen términos de un lado, los que tengan de y en de x, del otro lado, lo que no tenga de y en de x, y despejen al factor que estamos, que nos pide el ejercicio de terminar, que es este, ¿no? Entonces, el siguiente paso es despejar bueno, a ver, vamos a decirle a Carlos Ulises, ¿ya agrupó términos? No, profesora, sigo en ello. Bueno, a ver. Emanuel, ¿Qué, Manuel, maestra? Yo es que creo que hay otros. Emanuel, a ver. Juárez, Sí, maestra, yo. ya, Del lado izquierdo ya. Tuve que 6y, bueno, 6xy a la 3xy y luego multiplicado por dx a la de y. Y tenía duda en el segundo, que si se tenía que multiplicar, por ejemplo, el menos 2y 6, seno por... ¿Mande? es que escuché 6. Ajá. A ver, yo me perdí. Ahí donde hay un 6. En la suma de 3y a la 3x más el otro. ¿Este con este? Ajá. Bueno, mejor dicho, el 3y y más el 3x. Pero no se suman, ¿verdad? Ah, ya. Ok. No se pueden porque no son términos semejantes. Sí. Tienen que ser de la misma variable. Pero entonces, ahorita lo que vamos a hacer es agrupar. O sea, este término, recuerden que lo que vamos a agrupar van a ser todos los que tengan, la clave es tener este término, o sea, este de aquí. Profesora, ¿Sí? creo que queda 3xe a la 3xy de y entre dx.
más 2x seno de 2xy más 1 de y entre dx, o sea, del lado izquierdo. Sí, confirmo. Muy bien. Sí, pues no, cambian lugar, ¿no? Los 3y por el 2y seno. Y estamos agrupando, ¿no? Sí, Y profesor. cuando cambian lugar, como dice, solo cambian sus signos. Si cambiaron de lugar, si no cambiaron de lugar, pues quedan igual. Entonces, aquí quedaría. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y del otro lado qué le quedó? Se Menos pasa el 2y 3y. seno de 2xy más 1 menos 3y de a la 3xy. Confirmo. Sí. Muy bien. Pues ya casi terminan, ¿no? ¿Qué Se les... factoriza, ¿no? Ándele. ¿A qué término se va a factorizar? El de y en dx. Ujú. Así es. El de y en dx se factoriza y pues lo que no sea Se puede factor factorizar. común, va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. maestro. A ver, entonces, bueno, entonces ustedes ya escriban el resultado final en su cuaderno. Y ahorita les dejo un ejercicio para que practiquen. Pero que no está tan difícil, profesora. ¿A poco está difícil? Bueno, creo que no, pero como lo comentó, si no sabemos bien las fórmulas de derivación, creo que ahí se puede trabar un poquito. Tener cuidado, ¿no? En Pues que... con paciencia. Yo lo que veo de a veces los alumnos es que todo lo quieren rápido, 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 y entonces ahí es donde. Que luego no da tiempo. Ay. Bueno, vamos ahora a factorizar el término común. Ujú. Maestra, Sí, nada más como duda, al final queda menos y sobre x. menos y sobre x, porque factorizas una y y una x. Sí, Ujú. Sí, sí, está bien. Ujú. A ver, vamos a terminar de ver qué. A ver, ¿llegaron a esto? Es que todavía falta ahí algo que simplificar y también un signo, ¿no? A ver. Sí,
hasta ahí sí llegué, profesora. Ahí sí llegué yo también, profa. Pero eso se simplifica. Sí, aquí falta un paréntesis. Sí, yo digo que todavía se puede simplificar. Yo también llegué hasta ahí. Bueno, del numerador, ¿qué factor hay en común en el numerador? Y. La Y. Menos y, ¿no? O sea, vamos a Y dejarle seno. menos y. Aquí Y. menos Sí, y. profesora. ¿Y qué les va a quedar aquí? Si ya factorizaron el menos y, ¿qué les quedaría? 2 seno 2 seno, 2. ajá, de 2xy más 1. ¿Qué más? Menos 3 Más. a la 3xy. Más, muy bien, más. Más 3. 3. A la 3X. XY. A la 3X. XY. Y abajo, X, ¿no? Es el común. X sería el ajá. Sí, es el común. X, paréntesis, a la 3XY. 13 a la 3XY. Ah, man. 3, muy bien, a la 3xy, Más 2 seno de 2. ¿no? De De 2Y. Más 1. 2xy. Ah, de 2XY. Ajá. Ajá, porque esa x no se está factorizando. Aquí vean Sí. cómo está completito. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa? Un producto de arriba se hace uno con un producto de abajo. Ujú. ¿Ya lo vieron? Sí, el ¿Cómo es 2xy más esto? 1. Pueden cancelar múltiplos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, como son factores, Se cancelan. entonces, ¿qué quedó? ¿Cuánto vale de y en de x? Menos y sobre x. Menos y, muy bien. Sobre x. Ah, sí, cierto. Bueno, ¿listos para su ejercicio? Profesora, pero entonces si nosotros pusiéramos el Queda menos, ¿no, resultado profesora? que nos dejó primero, Ah, mira. estaríamos sí, mal, ¿no? Pues está a la mitad, ¿no? Porque esta factorización sí la tienen que hacer. O sea, ahí la y pues sí es un factor común y desde el signo. Pero no está mal. O sea, no está mal. No ha terminado. ¿Me explico? Sí, sí, profesora. Bueno, entonces, ejercicio. ¿Cuánto tiempo va a depender del ejercicio, verdad? El tipo de ejercicio. Quieren practicar, ¿verdad? Pues Sí. no, pero pues ya nos pone. Ay, no quiere practicar. Bueno. Ah, no es cierto, es broma, claro que sí. 2. Calcular el término. Pero se va a entregar. Sí. Por eso Ah. les pregunté que cuánto tiempo. Ah, A ver, primero veamos el ejercicio y ya de ahí vemos. Bueno.
Seno de X. Profesora, ¿sí puedo ocupar Y' en vez de Y de X? Ujú. Ok, Ahorita gracias. que solo tenemos dos variables, sí. Eh, sí, cuando ya se tienen más variables, tres, ahí ya hay que dejar especificado cuál. Pero ahorita sí. A ver. Esta. Ujú. ¿Cuánto tiempo? Digan, ustedes. A las 5, ¿no? ¡Ay! ¿A las 5? Pues como media hora, ¿no? Bueno, a las 5, pero ya después ya no acepto nada, ¿eh? Va. Bueno, entonces mientras trabajan yo abro el formulario. Profesora, Sí, ¿será mucha molestia si puede subir el archivo? Es que para guiarme para hacer el ejercicio. no es molestia, ahorita lo subo. Muchas gracias. De nada. Ya está el archivo, ¿eh? Para los que gusten revisarlo. Gracias, profesora. De nada.
¿Ya terminaron? Yo estoy a punto, profesora, no estoy simplificando. Ya casi, maestra. No, profesora. Sí, igual a punto, profesora. Bueno.
A ver, levanten su mano en Teams los que faltan de enviar y van a enviar el trabajo. Bueno, yo ya se lo estoy mandando, profesora. Ujú. Nada más quería ver cuántos faltan. Ay, faltan. Igual le estoy tomando nada más foto. Bueno, pues con esto sería la última actividad del curso. Bueno, no, de la clase. Pero del curso les voy a dejar una tarea para entregar una tarea en Khan Academic. ¿Sí? Sí, profesora, para la siguiente clase. Para el martes, ¿no son muchos días? Díganme. Yo decía, pues, para que también estudiemos y así, ¿no? Bueno, pero vamos a ponerle un límite al número de intentos, ¿no? ¿Cuántos intentos consideran que son? Es que Que con el sí. examen me pongo nervioso, profesora. No, pues todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Yo digo que a los 3, ¿no? Porque la tercera es la vencida. Pero es que para todo es juego usted, oiga. Necesito que estudie ya en serio. Nada de estar jugando y eso. Entonces, 2 intentos. Son 29 alumnos los que faltan de entregar el ejercicio, según Teams. Entonces, por eso yo digo que ya esta es la última actividad de la clase de hoy. Pero para los ejercicios de Khan Academic, ¿les parece? Bueno, se los dejo para entregar el lunes. Y aquellos que entreguen actividad con el... Ya en serio, ¿cuántos intentos necesitan? Bueno, Sí, con 2 está bien. Sí, con 2. ok. Entonces, si ya tiene 3 intentos, se va a anular la actividad. ¿Está claro? Sí, está bien. Y es para entregar el lunes a las 17 horas. ¿Está bien? O, no sé, los que trabajan o los que están apoyando a sus familias con otras actividades. ¿A qué hora dijo, profesora? A las 17. Ah, pues creo que está bien, no sé, mis compañeros. Sí, profesora, sí está bien. Sí, pues va a ser viernes, sábado, domingo y parte de lunes. Y todavía lo que les queda el día de hoy. Bueno, entonces, los que ya entregaron, pues como les digo, ya sería la última actividad de la clase de hoy, pero mando lo de Khan Academic. Y nos vemos el martes temprano para, bueno, puntuales para el examen. ¿Tienen alguna duda? Que no es tan difícil el examen. No, ¿Qué pues temas van a venir, profesora? de acuerdo a lo que revisamos, regla de la cadena y a lo que vimos hasta ahorita, que es derivación implícita. Ujú. Ok, profesora. Ya tienen el documento en la plataforma también. Bueno, pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Igualmente, profesora. Gracias a usted. Nos Hasta vemos. luego. profesora. Gracias, Profesora. profesora. Buen día. Gracias, profesora. Hasta Gracias, luego. buen día. Buen día, gracias. Gracias, maestro.